Queridos amigos y amigas, les agradezco profundamente por unirse a mí en esta tarde serena, mientras el sol se despide en el horizonte. Hoy deseo llevarlos en un viaje de reflexión y espiritualidad en torno a la gratitud, la paz y la presencia divina en nuestras vidas. Cuando observamos el cielo en esta hora mágica del atardecer, es difícil no sentir una profunda conexión con el universo. Los tonos dorados y anaranjados y la forma en que las nubes y los colores cambian nos recuerdan que la belleza de la vida es efímera y preciosa. En estos momentos, nuestra mente a menudo se sumerge en una contemplación sobre el significado de la existencia y nuestra relación con el mundo que nos rodea. La oración que mencioné previamente, basada en el Salmo 23, capítulo 4, es un faro de esperanza en la oscuridad de la vida. Aunque ande en el valle de las sombras y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estas palabras sagradas nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros y desafiantes de nuestras vidas, la presencia de Dios está con nosotros, brindándonos fortaleza y consuelo. La gratitud es una emoción y un enfoque de vida que merece nuestra atención constante. Al final de cada día, invitemos a nuestros corazones a reflexionar sobre las bendiciones que hemos recibido. Estas pueden ser grandes o pequeñas, desde un amanecer impresionante hasta la sonrisa de un ser querido. A menudo tomamos estas bendiciones por sentado, pero al detenernos y reconocerlas, nos inundamos de un sentido más profundo de aprecio por la vida misma. La gratitud también puede ser un antídoto contra la ansiedad y la insatisfacción. Cuando nos centramos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, cultivamos un estado de ánimo más positivo y una mentalidad de abundancia. La práctica diaria de la gratitud nos recuerda que la vida está llena de belleza y oportunidades para crecer. La paz, en su sentido más profundo, no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en nuestras vidas. En momentos de adversidad, cuando enfrentamos desafíos y dificultades, podemos encontrar fortaleza y consuelo en nuestra fe. La paz interior es un regalo precioso que podemos buscar y cultivar. Podemos encontrarla en momentos de reflexión y oración. Al tomarnos el tiempo para conectarnos con lo divino, permitimos que la paz fluya en nuestras vidas. Esa sensación de calma interior nos capacita para navegar con gracia y serenidad en un mundo muchas veces ruidoso y tumultuoso. Esta tarde les invito a considerar cómo pueden incorporar la gratitud y la espiritualidad en sus vidas diarias. ¿Qué oraciones pueden establecer para reconocer las bendiciones y los regalos que les rodean? ¿Cómo pueden encontrar tiempo para la reflexión y la oración en medio de sus ocupadas rutinas? Estas son las llaves que desbloquearán la puerta a la paz interior y la serenidad en su vida cotidiana. En resumen, en esta tarde serena, reflexionemos sobre la belleza de la gratitud, la fortaleza de la fe y la paz que proviene de la presencia divina en nuestras vidas. A medida que el sol se oculta en el horizonte, tengamos la confianza de que sin importar lo que enfrentemos, no temeremos mal alguno, porque Dios estará con nosotros. Que encuentren la serenidad y la paz en sus propias vidas y compartan este mensaje de esperanza con los demás. Gracias por acompañarme en esta profunda reflexión
y que esta tarde les brinde inspiración y consuelo mientras continuamos nuestro viaje espiritual. Mientras concluye esta tarde serena, los animo a llevar consigo las reflexiones compartidas hoy. Cultiven la gratitud en sus vidas, reconozcan las bendiciones diarias y busquen la paz en la presencia divina. En sus propias vidas, encuentren momentos para la reflexión, la oración y la conexión con lo espiritual. Pero no dejen esta reflexión aquí. Les propongo un desafío. A partir de hoy, durante la próxima semana, practiquen la gratitud de manera consciente. Anoten 3 cosas por las que están agradecidos al final de cada día. Compartan sus experiencias y reflexiones en los comentarios. Juntos podemos crear un espacio de positividad y crecimiento espiritual. Recordemos que la paz y la serenidad no solo son para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Extendamos esta paz compartiendo nuestras historias de gratitud y las lecciones que aprenderemos en el camino. Amigos y amigas, les agradezco por ser parte de esta comunidad. Si han encontrado valor en este contenido y desean seguir inspirándose juntos, los invito a realizar 3 acciones sencillas pero significativas. Si aún no lo has hecho, les animo a inscribirse en nuestro canal. De esta manera podrán ser parte activa de esta comunidad. Si les ha gustado el contenido de hoy, dale un like. Sus likes son un apoyo invaluable y una forma de decirme que estamos en el camino correcto. Sus comentarios son el corazón de nuestra comunidad. Comparta sus pensamientos, experiencias y preguntas en la sección de comentarios. Me encantaría conocer y responder sus inquietudes. Vuestra participación es lo que hace que esta comunidad sea especial. A través del diálogo, el apoyo mutuo y la reflexión, podemos crecer juntos y continuar inspirándonos. Gracias por unirse a mí en esta reflexión. Espero con interés leer sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Sigamos construyendo un espacio enriquecedor juntos y que esta semana esté llena de gratitud y paz en sus vidas. Amén.